El virus Nipah ha generado preocupación y alerta en algunos sectores de la población, especialmente porque el mundo todavía enfrenta las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que provocó el COVID-19. ¿Qué es este virus y por qué la Organización Mundial de la Salud está emitiendo una alerta? Además, como decíamos antes de la pausa, una mezcla, una combinación, influenza y otros virus respiratorios se están enviando a muchos pacientes, incluso a cuidados intensivos. ¿Qué ocurre? Para hablar de estos temas recibimos a la doctora Evangelina Soler. Ella es neumóloga y expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Mi estimada, ¿qué tal? Bienvenida. Doctora, buenas, bienvenida. Saludos. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes al equipo. Gracias por la invitación. Qué bien. Explíquenos qué cosa es esto que se llama Nipah ahora. Mira, es una zoonosis, y cuando yo hablo de zoonosis es un virus a partir de infectación con algún tipo de animal. Está relacionado con ciertos animales en la India y está causando algunos estragos por su alta mortalidad. Afortunadamente, no lo tenemos aquí, no está en la región. Y cuando digo afortunadamente, porque tú sabes que todo lo que es hoy en día con la conectividad, pues podría estar, pero no es el caso. Está confinado a la India, y de las cosas que tenemos en contra con este virus es que aún no hay una vacuna, aún no hay un tratamiento específico y tiene, como te dije, una mortalidad que oscila entre el 40 y el 75% de los casos. Eso es lo que tenemos de este virus y realmente cabe destacar que es a partir de ciertas especies animales y bueno, la infección, el proceso epidémico está confinado a la India. Ahora, doctora, se sabe la sintomatología de este virus que ya sabemos, usted lo ha dicho y es bueno subrayarlo, no está en la República Dominicana, no existe acá, al menos no se ha reportado un caso hasta ahora, está confinado a la India. Realmente no tenemos ni vuelos directos a Nueva Delhi, ni a la India, ni hay un turismo grande de la India acá, etcétera. Hay pocas probabilidades, pienso yo, pero bueno, de todas formas hay que presentarse, prepararse. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una alerta, pero se tiene conocimiento de la sintomatología, de la manera en que se contagian las personas. Ya usted decía que había un contagio de animales con personas y de persona a persona. Mira, como tú dices, la OMS tiene una alerta sanitaria en este sentido. Afortunadamente el virus tiene una baja propagación. La sintomatología se parece al comportamiento de otros virus. Puede tener dolor muscular, fatiga, malestar general, fiebre, vómito, manifestaciones gastrointestinales, y puede llegar a tener el curso de una encefalitis y tener también cuadro de dificultad respiratoria. Eso es lo que más se ha reportado en cuanto a la clínica de este virus que está ahora mismo propagado en algunas regiones de la India. Dayana. No se oye, mi vida. Dice el manual que hay que habilitar el micrófono para que te oigas. Muchas gracias, Cavada. Muy oportuna la información. O sea, muy oportuna. De Yo Nipah. tengo una pregunta, doctora. En el caso de, por ejemplo, de que, ok, no tenemos probabilidades, pero respecto al COVID, nosotros las probabilidades también eran mínimas, ¿verdad? Hasta que vimos el italiano saludándonos a todos. Realmente se han tomado acciones preventivas, o sea, nosotros, la organización, todas las personas de la salud que les compete, estamos tomando acciones preventivas por si esto llegara a ocurrir. Definitivamente todos los centros de salud asociados a lo que son Organización Mundial de la Salud, o sea, los países asociados a la Organización Mundial de la Salud llevan unos lineamientos precisamente trazados por estas entidades, y dentro de estos lineamientos están las alertas sanitarias, o sea, todo lo que son los aeropuertos, todas las personas que tienen algún tipo de características que vienen de estas zonas
pues se colocan en aislamiento, se colocan en cuarentena y pues los sistemas de salud de los países asociados, reitero, pues tienen todas estas pautas ya tomadas y las consideraciones propias para eso. Okay. Qué bien, por supuesto, Ángelo. nuestro país no es la excepción. Así es. Doctora, ¿cuáles son las condiciones para que se produzca un brote de un virus de esta naturaleza? Estamos hablando de que no se trata de algo nuevo, que surgió ahora en laboratorio, es un virus que proviene de, se cree que de murciélagos, no sé, usted me desmentirá. No se escucha. Dice que no se escucha. No me escucha. Yo lo escucho bien. Sí, yo también. Doctora, Bueno, ¿no se escucha de manera general? ¿Logra escucharme en este momento? Ahora le escucho, pero no escuché nada. Okay. Muy bien. Le preguntaba cuáles son las condiciones que se dan para que se genere un brote de uno de estos virus. Ok, ¿me escucha a mí, doctora, para yo hacerle la pregunta? A ti, sí, te escucho. Ok, él preguntaba que cuáles eran las condiciones que se daban para que se haga un brote general de estos virus. Correcto, esa fue tu pregunta, Ángelo, ¿cierto? Mira, para que se haga un brote, basta con un caso cero. Nosotros ya lo conocimos, lo aprendimos en la pandemia con la paciente, el italiano aquel, la paciente que llegó a Villa Rivas. Basta con un caso. Afortunadamente, reitero, el virus tiene una baja incidencia de propagación. No es como el virus del COVID, no es como el virus de la influenza, que se produce mucha infección persona a persona de una manera muy rápida. Los virus tienen tasa de propagación y dependiendo de esa tasa de propagación, pueden hacer más rápida una incidencia como para constituirla en brote, constituirla en epidemia, constituirla en pandemia. Depende mucho de la propagación del virus. ahora, aparte del Nipah, hemos vivido, bueno, la propia Dayana, yo salí de una virosis hace unos días, me duró como un mes y tanto. Leía incluso que después de pasar el virus, te queda una tos y se va yendo poco a poco. Realmente, ¿qué es lo que hoy recorre el país? Se ha hablado de varios casos. Bueno, he visto personas cercanas que han sido diagnosticadas con influenza tipo A. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día, doctora, con los virus que recorren nuestro país? Mira, se habló durante el periodo de pandemia, se habló de que probablemente los virus iban a tener un comportamiento diferente. El hecho de estar confinado durante mucho tiempo y que esos niños que nacieron en esa época no se expusieron, no tuvieron la madurez inmunológica, la exposición habitual a estos tipos de virus, es probable que esa razón sea la que determina que hoy tenemos un comportamiento totalmente diferente con todos los virus que se están presentando. Tenemos virus sincitial respiratorio que anteriormente no se veía en la población adulta, lo estamos viendo tanto en población infantil como era habitual hace unos años antes de la pandemia. Ahora lo vemos en adultos mayores produciendo procesos de neumonía de manera importante, lo vemos en todas las edades. Tenemos el virus de la influenza, que por lo regular es un virus que se mantiene perenne, pero que aumentan los casos en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. Es un virus de temporada, es un virus invernal, pero lo hemos visto transcurrir todo el año con brotes importantes, sobre todo cuando inician las clases y demás. Tenemos otros virus que no son tan conocidos, pero igual se han mantenido produciendo algunos estragos, como el metaneumovirus. Tenemos también el virus, los rinovirus y los adenovirus, que son esos virus habituales que producen esos procesos de gripe, que anteriormente veíamos que eran virus que te daban, que te ponían malestar general, que te acostaban un par de días, pero que no iba a mayores. Y lo estamos viendo ahora con un comportamiento un poco más agresivo, con pacientes que se presentan con cuadros febriles persistentes, pacientes que hacen procesos neumónicos.
Y en el caso específico de la influenza, cabe destacar que desde los meses de octubre se hizo una alerta mundial porque aumentaron el número de casos de manera sostenida y con una alta incidencia específicamente en algunos países europeos como Gran Bretaña, en Londres. Hubo que cerrar las escuelas, hubo que volver al confinamiento, volver a utilizar mascarillas durante un tiempo porque los casos aumentaron de manera exponencial. Hoy en día estamos viendo que toda Europa ha mantenido picos altos de este virus de influenza con una variante nueva que es la H2N3, con tasas de mortalidad un poquito más aumentada que las variantes anteriores. Y estamos también viendo que esta misma variante es resistente a la vacunación. Sabemos que para el virus de la influenza contamos con vacunas que son muy eficaces, pero en el caso de esta nueva variante, pues la inmunidad no está tan bien determinada con las vacunas propuestas para este virus. Y lo que todos hemos visto ya en los últimos días, lo que ha acontecido en Puerto Rico, una isla que está muy cerca nuestra, con aproximadamente unos 42,000 casos detectados y de ellos una mortalidad importante a considerar de unos 128 personas en las últimas semanas. Entonces, esos han sido, doctora, por influenza tipo A. Por influenza tipo A, específicamente la tipo A. En nuestra consulta hemos tenido muy pocos casos de influenza tipo B. Como siempre se mantiene, según, como dijo el ministro, es un virus estacionario, lo vemos de manera regular con un aumento para esta época, pero lo que ha acontecido es que los casos de influenza tipo B han sido mínimos. No sabemos si tenemos la tipología de la H2N3, pero sí, con el comportamiento, con la clínica de muchas manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, es prácticamente seguro y además con la presencia de ella es muy probable que esa sea la variante predominante. Ahora, doctora, un momento, en el caso de la influenza, ¿cuál es la sintomatología y cómo se puede detectar? ¿Hay que hacerse un análisis de sangre? ¿Se hace como se hacía con el COVID, que era con unos hisopados o algo por el estilo? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo puedo saber que tengo influenza en cualquiera de sus tipos? Mira, todos los virus, como dije anteriormente, tienen un comportamiento muy similar. La presencia de malestar general, la presencia de dolor de garganta, cefalea, fiebres persistentes. Pero en el caso de la influenza, algunas veces cursa con náuseas, vómitos y diarrea. Y en esta variante específicamente, la constante casi sine qua non es la presencia de estos síntomas gastrointestinales. El paciente suele tener náuseas, suele tener vómitos, suele tener diarrea. El hecho de no tenerlo no significa que no tenga la influenza. Y como se parecen tanto los virus, es necesario realizar un hisopado nasal con la determinación de estos virus. Se hace un panel respiratorio. De ellos hay uno que es corto, que tiene el virus sincitial respiratorio, que tiene el virus del COVID. Cabe destacar que la incidencia del COVID ha sido muy pobre, pero hay algunos casos en estos días. Y también detecta el virus sincitial respiratorio. Es el panel corto. Y luego tenemos el panel largo que tiene el virus sincitial respiratorio, que tiene COVID, que tiene el rinovirus, adenovirus y todas las influencias. Entonces, con este panel, pues, podemos detectar cuál de los virus tenemos y para ello, pues, tratarlo de manera correcta. Doctora, no sé si logrará escucharme en este momento, doctora. No se escucha. Y a mí me escucha. ¿Me escucha, doctora? No se escucha. Nos pueden poner a los cuatro, porque es raro eso. Ángelo, háblele a la doctora. Vamos a ver, doctora, ¿puede escucharme en este momento? No. Ok, Cavada, lo que vamos a proceder a hacer es que yo le haré Solo te escucho a ti, Roberto. Ya, qué raro eso. Ok. Pero dime, Dayana.
de manera general, nosotros estamos acostumbrados a catalogar todo como la gripe mala que anda. Entonces, yo quisiera saber cuándo esta gripe deja de ser normal y se convierte en una emergencia respiratoria. Doctora, Dayana pregunta cómo esta gripe mala a la que todo el mundo llama deja de ser normal y se convierte en algo más complicado, más peligroso, en una epidemia o en algo que despierte una alerta. Bueno, cuando hay un aumento de los casos, como ha pasado en Puerto Rico, la intervención del ministro hace unos días a mí me gustó porque realmente aquí no tenemos por qué tener una alarma, no hay por qué alarmarse. Lo que está aconteciendo en nuestro país es lo habitual para esta época. Sin embargo, nuestro hermano país de Puerto Rico sí tiene una alerta sanitaria porque los casos han sobrepasado lo que se espera para estas temporadas. Entonces, cuando tú tienes un aumento de los casos y tú tienes pacientes que van a la emergencia de manera sostenida, eso se reporta a salud pública. Y cuando tú tienes pacientes, por ejemplo, que son hospitalizados por causa y que la mortalidad también se relaciona a este tipo de virus, pues eso levanta una alerta y eso se envía también toda esa información al Ministerio de Salud. Afortunadamente, nuestro país no tiene actualmente por qué preocuparse. Si la gente, de manera particular, cuando tiene síntomas persistentes de tos, de fiebre, que se deshidrata, sobre todo esas personas que están en los extremos de la vida, los niños, los ancianos, las personas que tienen cualquier condición clínica, cuando tienen esta sintomatología deben de buscar una ayuda profesional y no quedarse con la automedicación típica de los dominicanos y con el uso del té y los brebajes y demás. Debe de acudir porque a pesar de que no tenemos una alerta sanitaria, a pesar de que no hay motivo para hacer una alarma, sí, la gente tiene que saber que hay una circulación por encima de lo habitual a otra temporada, que hay virus circulando y que ellos además tienen un comportamiento un poco más agresivo que lo que veíamos anteriormente. Ya, por último, doctora, hoy hemos despertado acá, sobre todo en la capital, y me imagino que en algunas provincias, me imagino que en la montaña, con bastante frialdad, vientos, incluso la mar en el norte, en el Atlántico, ha estado bastante descompuesta, inundaciones por allá por Nagua, Río San Juan, pero en materia de temperatura han bajado bastante la temperatura. Este cambio brusco de temperatura, ¿cómo nos pudiera afectar? ¿Cómo resguardarnos de esto? ¿Hay algún método para fortalecer el sistema inmunológico para enfrentar estos cambios de temperatura? A veces uno viaja a un lugar, por ejemplo, a Nueva York ahora, o puede viajar a España, Europa, y hay bajas temperaturas. Ante estas cosas, entre lo que uno viaja y lo que lo sorprende aquí, ¿el organismo puede prepararse para eso y no resfriarse, por ejemplo? Mira, sí, los cambios de temperatura abrupto tienen un impacto importante en las vías aéreas, recordando que las vías aéreas comienzan desde aquí, desde la nariz, y la presencia de la nariz es precisamente para modular, para calentar ese aire cuando viene frío, para enfriarlo cuando viene muy caliente. En definitiva, el impacto de los cambios de temperatura es real y hay que considerarlo. Entonces, todos estos cambios abruptos disminuyen la protección propia del organismo. Nosotros tenemos estructuras nasales, estructura en toda la orofaringe que tienen la responsabilidad de salvaguardar la entrada de virus, de bacterias, de material particulado contaminante. Entonces, cuando la temperatura se altera, todo ese epitelio pues sufre y también sufre esa misma defensa. Entonces, lo recomendable es que la gente se hidrate bien, que tenga todas las consideraciones necesarias. Por ejemplo, en nuestro país ahora que se avecina un cambio de temporada, pues evitar mojarse, salir a alterar abruptamente la temperatura habitual, utilizar los paraguas, utilizar los abrigos, las bufandas, las personas que tienen cualquier condición respiratoria y por supuesto la hidratación, el consumo de sustancias
naturales, los jugos, las frutas, específicamente las frutas con una importante carga de vitamina C. Y como yo siempre recomiendo, el consumo de vitamina D, de vegetales, de esos nutrientes que los dominicanos tenemos ahí en cualquier guaguita anunciadora, que tenemos de manera muy accesible, pues consumirlo, hidratarse bastante bien y, por supuesto, reitero, el evitar el estar en cambios, hacer cambios abruptos, estar en un lugar y salir al frío y demás. Ya. Doctora, pues gracias, muchísimas gracias por sus consideraciones a propósito de este cambio de temperaturas, de la circulación de virus que hay en la zona, en el área. Gracias a Dios el Nipah no está en nuestro país, originario de la India, no está acá. No hay una presencia de este virus, sí hay influenza, como hay en otros países. Ya sabemos la situación que presenta el vecino Puerto Rico, con más de 100 personas fallecidas y miles de personas contagiadas con el virus. En el país, afortunadamente, en el nuestro, no hay una alerta, pero hay casos, y lo que corresponde, tal y como ha dicho la doctora, es acudir inmediatamente al médico. Niños y adultos mayores en los extremos, sobre todo, que son los más delicados, acudir rápidamente al médico y por lo pronto prepararse para estos cambios de temperatura que están siendo bastante drásticos, no exponerse en demasía, cuidarse, protegerse, tomar toda lo posible en vitaminas y fortalecer el sistema inmunológico. Gracias, doctora. La doctora Evangelina Soler, neumóloga y expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.